Un saludo fraterno para todos mis hermanos y amigos que tienen a bien ver los videos que con mucho gusto estoy grabando y compartiendo de esta manera el Evangelio eterno. En estos últimos días he estado compartiendo con ustedes el mensaje de los tres ángeles. Ya he compartido del primero, del segundo, y esta vez vamos a compartir con ustedes el mensaje del tercer ángel que va eh, del versículo 9 al versículo 11 del capítulo 14 de Apocalipsis. Una breve oración ante Dios para pedir su permiso al estudiar su palabra. Amante Dios, buen Padre, gracias, oh Señor, por darnos el privilegio del estudio de tu palabra. Ilumínanos con tu Espíritu Santo, quien inspiró las Escrituras. Danos tu bendición a todos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, estamos contentos de poder compartir con ustedes este mensaje, el mensaje del tercer ángel. Voy a leerlo y después entonces tomaremos dos partes muy principales para explicar el significado de este mensaje. Los versículos 9 al 11 dicen: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí hay por lo menos dos o tres cositas que vamos a mencionar. Uno es destacar quién es la bestia, la marca de la bestia, la imagen de la bestia, y luego beber el vino de la ira de Dios, y también lo que va a ser el castigo para los que tengan la marca de la bestia. Bien, la bestia, cuando en la Biblia o en el Apocalipsis, y especialmente también en el libro de Daniel, que hay bestias, la palabra bestia aquí no es un insulto, es un término. En este caso, la bestia del Apocalipsis es el símbolo del mayor poder cristiano apóstata. Y digo poder cristiano apóstata porque se identifican como cristianos, pero apóstata porque se apartaron de la verdad, se apartaron de los principios elementales de la palabra de Dios. Y justamente por eso se le llama aquí este poder la bestia. Así que, es decir, este poder que ha dejado las enseñanzas bíblicas por las tradiciones humanas. Eso es lo que ha pasado. Entonces, pero también vamos a decir lo de la imagen. Así rapidito, la imagen de la bestia está formada por todos aquellos que acepten parte de las tradiciones o todas las tradiciones o alguna de sus enseñanzas erróneas de este sistema que está metido en todo el mundo. Así que llegan a adorar ese poder o esos poderes religiosos
cuando, sabiendo lo que es verdad, por alguna razón, siguen en y con el error. Yo espero que los términos que usemos hoy puedas entenderlos para que te des cuenta lo que significa el mensaje que va en contra de la bestia. Porque esta bestia, te dije, es el mayor poder cristiano apóstata. Fíjate bien, Santiago, el apóstol, del cual ya he hablado antes, Santiago el apóstol dice que el pecado, pues, Santiago 4:17, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, hay muchas personas que sí tienen conocimiento de la palabra de Dios y que ya tienen luz, les ha brillado parte de la luz, pero algunos, aún sabiendo lo que es la verdad, se mantienen en el error. Y esa es una lástima. ¿Sabe qué? Esto pasa con muchos sacerdotes católicos. Lo digo con respeto, pero no puedo callarlo. No puedo callarlo. Porque justo es mi deber y mi privilegio poderlo decir. Santiago lo dice, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ahora, quien no fue advertido de esos errores, no estará entre los que recibirán el castigo de sus pecados, de la copa de la ira de Dios, que no es otra cosa que el juicio que Dios hará al final de la historia. Pero, sí estarán aquellos que, sabiendo la verdad, no la aceptan por seguir las tradiciones de los poderes que la dejaron. Entonces, fíjate, si una persona sabe la verdad, pero no la acepta y sigue la tradición, va a participar de la ira de Dios. Por eso hemos advertido y el mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, 9 al 11, es una advertencia para los seres humanos. Así que estamos advirtiendo que el que dice tener fe, aquí vamos a entrar en esto, el que dice tener fe ha de tener las obras correspondientes, porque según San Pablo, nuestra salvación es un regalo, es por gracia, pero fuimos rescatados para buenas obras. Es lo que dice San Pablo a los, vamos a ver, Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2, verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, lo que hagamos no tiene que ver en sí, por sí mismas, para salvación. Pero hay obras de Dios, las obras de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no son las obras nuestras las que nos dan salvación, sino las obras de Dios en nosotros. Por eso es que Santiago
Dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque Santiago está hablando de la obra de Dios, porque en Dios está tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo aquello que no procede de Dios, dice San Pablo, es pecado. Entonces, la fe sin obras es muerta. Santiago capítulo 2, versos 17 al 20. De allí que el creyente que tiene fe, cree que es justificado, que es perdonado, que es salvo por fe, también obedecerá a Dios, porque ningún desobediente entrará en el reino de los cielos. Y en el mensaje de Apocalipsis 14 hay un mensaje bien fuerte para los que adoran a la bestia, es decir, los que hacen sus obras, las obras que ha enseñado este sistema a través de la historia y alrededor del mundo. Entonces, hemos mostrado que la fe en Cristo es la que nos salva y que gracias al sacrificio de Jesús somos salvos de continuar en pecado. Es decir, es aferrado de la mano de Dios. Claro, nuestra naturaleza es pecaminosa, pero debemos mantenernos agarrados de la mano del Señor Jesucristo, no en la práctica del pecado. Así que Él nos salva de, nos ha salvado por su sacrificio. El Señor Jesús nos ha hecho salvos de continuar pecando. Entonces, hemos enseñado que la Biblia es la autoridad suprema para esa fe. Debe estar pendiente de lo que estoy diciendo. Hemos enseñado que la Biblia es la autoridad suprema para esa fe, pues es la palabra de Dios escrita, por supuesto. Está la palabra de Dios escrita como la palabra de Dios verbal. Y si en alguna oportunidad las costumbres o tradiciones contradicen su enseñanza, lo que hay que cambiar es la vida. Lo que hay que cambiar es nuestra manera de vivir y no la Biblia, no la Biblia. También hemos enseñado que la culminación de la salvación está en la venida de Cristo y no en una conversión gradual del mundo como la que anuncia el evangelio social de nuestros días. Y que en la preparación para ese gran evento debemos revisar nuestras costumbres para ver si están de acuerdo con los mandamientos de Dios. Así que debemos revisar, fíjate bien, cómo están tus costumbres. Si tus costumbres te llevan a hacer prácticas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Te voy a mencionar una de esas prácticas. En estos días, la gente se está preparando para la celebración de la Semana Santa. Y este poder apóstata, entonces, enseña que hay una cuaresma. Y la inician con lo que llaman miércoles de ceniza. Estoy poniendo un ejemplo. Esa es una tradición de una enseñanza babilónica, en donde le ponen a la gente una marca de ceniza
supuestamente la ceniza, señal de humillación, pero le hacen una cruz. La gente piensa que se trata de la cruz de Jesús, pero los babilonios la enseñaron como la Tau, la T de Tamuz, que es lo que le ponen. Y ese miércoles, desde allí, de ese miércoles llamado el miércoles de ceniza, llevan 40 días, o sea, una cuaresma hasta el día de el domingo de resurrección. Entonces, una adaptación de una celebración babilónica dedicado un luto a Tamuz. Ya dije y me he comprometido en otra ocasión de que voy a hablar acerca de eso. Pero hoy estoy mencionando como un ejemplo este tipo de tradiciones, la celebración de la misa. Eso es algo que viene a ser hasta una abominación. No es eso lo que enseñó el Señor Jesús. Entonces, Dios quiere que tú no sigas tradiciones. Si vas a celebrar la cena del Señor, tiene que ser con pan y con vino, para recordar la muerte de Cristo. Esa es enseñanza bíblica. Eso es enseñanza bíblica. Así que tienes que asegurarte si en tu vida estás practicando los mandamientos de Dios. Porque resulta que en la Biblia, aquí en el mensaje contra la bestia por parte del tercer ángel, está el mensaje contra la marca de la bestia, el que tenga la marca de la bestia. La marca. Realmente, este gran poder llamado bestia tiene una marca, y esa marca es el domingo, porque ellos fueron los que iniciaron y enseñaron en el mundo la observancia del domingo como día de reposo. Pero el día de reposo no es el domingo, es el sábado. En la Biblia, en Ezequiel 20:20, dice: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová. Esa es la señal de Dios. La marca de la bestia es un falso día de reposo. Entonces, si tú llegas a saber esto, pero te mantienes de parte de los que enseñan esto, automáticamente está siendo sellado en tu frente, en tu mente, porque llegas a tener la convicción de que eso es así. Pero si por otra parte llegas a la convicción de que lo que dice la palabra de Dios es lo que debes hacer, entonces aceptarás que el sábado es el día del Señor, el sello de Dios. Bien, así que descubrimos que el día de reposo no es el domingo, que según la tradición se lo guarda en recuerdo de la resurrección de Jesús, sino el sábado que Jesús mismo instituyó, bendijo y santificó allá en la creación. Y que por supuesto en el Nuevo Testamento, no voy a abundar en esto, pero voy a mencionar un texto que está en Marcos 2:27, que dice así la Escritura. Dice así, Marcos 2:27 y 28. También les dijo: el día de sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Así que ese es el día del Señor. Estoy aprovechando para darte a conocer que hay un mensaje en contra de aquellos que lleguen a tener la marca de la bestia.
que tiene que ver con esa convicción. Entonces, también descubrimos que los muertos no están en algún infierno ahora o purgatorio. Eso también es doctrina babilónica de este sistema que el tercer ángel lo llama bestia, ¿verdad? No hay nadie sufriendo en ningún purgatorio ahora, sino que están durmiendo el sueño de la muerte y que serán despertados en el gran día de la resurrección cuando nuestro Señor Jesús vuelva por segunda vez. Así que, sin duda, tú has descubierto estas verdades importantes. Cuánto anhelo que sientas en tu corazón el deseo de hacerlo, de seguirlo y de buscar información. Claro, con mucho gusto. Si tú te comunicas conmigo, con mucho gusto yo te puedo ayudar para que conozcas mejor lo que tiene que ver con los mandamientos de Dios. Así, quien no haya abandonado todo lo que fuere error, no está predicando el mensaje de los tres ángeles. Todos estamos invitados a hacerlo, pues esto es la voluntad de Dios. Hermanos y amigos, solamente así se formará y se preparará un pueblo de creyentes que señala la profecía en el versículo 12, después de terminado el mensaje en el versículo 11 del capítulo 14, el versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Con todo mi corazón deseo que Dios pueda bendecirte y que puedas entender que en este momento Satanás lucha contra el pueblo de Dios, contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Te lo diré, está en Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, este dragón es Satanás, se llenó de ira contra el resto de la descendencia de ella, es decir, la iglesia en el presente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, es decir, tienen la palabra de Dios. Hermano querido, amigo que me escuchas, este mensaje va para ti con todo cariño, para que busques a Dios y busques ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que aceptamos la salvación por fe, por gracia, pero no olvidamos que el Señor dice que debemos obedecer sus mandamientos y que esos mandamientos deben ser escritos en las tablas de nuestro corazón. Dios te bendiga, que tengas un lindo sábado. Dios esté contigo. Hasta aquí, y entonces esta semana que viene vamos a grabar y voy a grabar para ti esto que tiene que ver con algunas costumbres que vienen de Babilonia, la gran ramera. Que Dios te bendiga.